Vamos a empezar. La introducción de hoy se va a tratar del poder mental. Yo quiero hacerle una introducción del poder mental de los humanos porque quiero que puedan captar y entender la problemática de los dormidos, de la humanidad, de la Matrix 3D, de la cárcel y de nuestra liberación que está ligada a la ley Gesara, al periodo de transición y obviamente a la ascensión planetaria. Bien, ya nos quedan un minutito, vamos a esperar para que terminen de entrar. Somos 52. Bien, entonces empezamos la conferencia. Les dije que quería hablarles del poder mental y lo primero que quiero desarrollar es este axioma o ley universal que dice que todo es mente, que el universo es mental. Yo leí muchas veces y escribí y ponía música barroca y me quedaba pensando, y de verdad que la manipulación de estos regresivos es tan grande que no había forma de encontrar el hilo de Ariadna. ¿Qué quiere decir que todo es mente y que el universo es mental? El enfoque que le voy a dar ahora es un enfoque muy interesante porque nos dice que el universo fue creado por la mente de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente tiene la misma potencialidad que la de Dios. Y por tanto nosotros, dentro de nuestra evolución continua, tenemos que llegar a tener la misma capacidad de Dios. Esa es nuestra meta. Obviamente estamos en el camino, unos más avanzados, otros estamos menos avanzados, pero es importante que entiendan nuestro poder mental. ¿Por qué? Bueno, porque los Anunnakis se aprovecharon de este poder mental, que ellos no tienen. Entonces, ¿cómo se aprovecharon? Se dieron circunstancias a nivel de la galaxia y ellos vieron la oportunidad desde por un problema social de ellos en su planeta y de reinado que desató una batalla entre los hermanos Enki y Enlil, que Enlil es Jehová de la Biblia. Enki pierde un duelo y decide salir a buscar oro para reivindicarse dentro de su jerarquía. Y buscando oro, parece que había oído ya del planeta Tierra y vino directamente al planeta Tierra. Y es un planeta que tiene mucho oro. Entonces, él desde aquí transmite y dice que le encontró un planeta con oro, pero que él quiere que lo nombren jefe o rey o dueño, no recuerdo, de este planeta y que enviaran. Vino una misión pequeña y después vinieron los obreros Anunnaki, pero resultó que la extracción del oro ellos no tenían la tecnología para el planeta y resultó que los obreros Anunnaki no aguantaban el clima, la atmósfera, se enfermaban y creo que se hicieron huelga, como diríamos nosotros. Entonces ahí, por una situación de las sociedades de casta, de Lucifer, que no es la creencia popular, sino que es un cargo, búsquenlo en los reportes, hace un nuevo edicto y quiere dar salida a muchas almas y los Anunnaki se aprovechan y entonces nos crean a nosotros
con las debilidades correspondientes para manipularnos mentalmente y al mismo tiempo genéticamente nos hacen un borrado para reciclarlos y también nos hacen fuerte para el trabajo de extraer el oro. Entonces se lo digo porque la manipulación comenzó con el sello genético, pero la manipulación sigue para utilizar nuestras capacidades mentales intrínsecas como hijos de Dios y utilizarla para ellos. No tan solo para manipularnos fácilmente, sino para que nosotros, nuestros pensamientos, en base a las mentiras que ellos nos vendieran, nosotros sostuviéramos la matriz 3D. O sea, como le dije en la conferencia anterior, nosotros, por manipulación, somos lo que sostenemos nuestra propia cárcel. Es bueno que lo sepan. Los dormidos están sosteniendo totalmente a la matriz. Por eso el despertar es tan importante. Por eso el Padre, Dios, me asigna revelar la verdad. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de verdad y mentira. Recuerden que hay una guerra vibracional, que no es una guerra bélica en el sentido que siempre son las guerras, sino que es una guerra vibracional. ¿Qué hicimos los seres de luz? Que estoy yo y están ustedes. Bajar al planeta a contribuir en esa guerra vibracional con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones, pensamientos, sentimientos. Entonces nosotros bajamos a pelear, pero nos convertíamos de una manera u otra, podríamos decir, en carnes de cañón. ¿Por qué? Porque el planeta lo controlaban los regresivos y obviamente nosotros veníamos a subir, como digo yo siempre, a sangre, sudor y lágrimas, las vibraciones planetarias, pero al mismo tiempo ellos desinformaban, no tan solo nosotros, sino a los dormidos, y obviamente la mayoría va a crear la media de conciencia planetaria, que es lo que se mide con la resonancia Schumann, que es la energía que hace girar el planeta en su rotación y en su traslación y por tanto controla el tiempo, la velocidad del tiempo. Entonces, es muy bueno que entiendan que ellos se sostienen porque los dormidos se están totalmente manipulados, por las razones que fueran, todas las que ya hemos explicado. Ellos mantienen todavía no es control, los retrasos del planeta. ¿Por qué? Porque los dormidos lo ayudan, inconscientemente, pero lo ayudan. Entonces ustedes se van a dar cuenta, si se han fijado, cada vez que se habla del cambio de la ley Gesara, aparece un vidente que pronostica un meteorito que va a destruir la Tierra. Aparecen muchísimas noticias de huracanes, de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo baja las vibraciones y obviamente ellos logran retrasar la ley Gesara. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos a un punto vibracional, la Federación no puede ayudarnos. Tenemos que llegar a donde ellos pueden ayudarnos. Ellos lo saben, los regresivos. Y por eso hacen toda esta manipulación de todas las enfermedades y de todo lo que ya hemos hablado. Pero es importante que entiendan que la situación crítica es la conciencia, el nivel de conciencia colectivo.
y que el nivel de conciencia colectivo depende de todos los seres humanos. Es como el inconsciente colectivo, si lo pudiéramos llamar así. Los seres de luz somos pocos, aunque somos poderosos, estamos cargando, hablamos con miles de millones de seres humanos, miles de millones. Por eso se le pide difundan el canal, el grupo, difundan los reportes, aunque sea a nombre de ustedes, hablen sobre Gesara, porque necesitamos que la gente vaya despertando. Y conocemos que por la teoría del centésimo mono o de los campos morfogenéticos, en la medida que van despertando uno más, otro más, pues por esa conexión y esa teoría, automáticamente cada vez aumenta más rápido, se hace más rápido el despertar colectivo. Esto es muy importante que lo entiendan. Yo les pido a ustedes que cooperen tanto estudiando para prepararse para dar las respuestas correctas, como trabajándose a sí mismo, meditando, alimentándose sanamente, como divulgando sobre la ley Gesara. No les dije en la conferencia anterior, como los mormones o los testigos de Jehová, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Nosotros podemos decir, hay una ley Gesara que está en camino, que trae prosperidad y justicia a la humanidad. Y va a aparecer quien pregunte, tú le respondes de acuerdo a su pregunta. Y por eso tiene que estar capacitado. Además, le hablé de que al momento del evento va a haber un choque muy grande. Por ejemplo, ayer por WhatsApp, un amigo mío de infancia me dijo, lo poco que me dijo era que yo no estaba de acuerdo, que definitivamente yo no estaba de acuerdo y que no me lo mandaba a decir con nadie, sino que me lo decía directamente. Y imagínese usted si alguien que se crió con usted y que lo conoció en su proceder tiene tan radicada esa programación regresiva al punto que me dijo que él solamente había entendido que la vida era trabajar, producir dinero para vivir. Él no ve más allá. Entonces, mis amigos, mis compañeros de colegio, como yo estoy informando, pues ellos todos me desacreditan. Lo poco es que estoy loco o algo por el estilo. ¿Y qué podemos hacer? Pero nosotros estamos trabajando para ellos, para los dormidos, y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. En la medida que se hubiese conseguido una masa crítica, automáticamente la matriz se desvanece. ¿Por qué? Porque no tiene soporte. El soporte son los dormidos. El soporte de la matriz son los dormidos. Y los regresivos lo saben, que cuando ellos cogen a todo ese grupo, por eso ellos tienen una media masiva desinformativa, que ellos agarran y comienzan con huracanes, con una tormenta tropical y la elevan, yo digo que de cabo o de raso o de concreto a general, y dicen que entonces empiezan a generar miedo y ese miedo baja las vibraciones y ellos saben que eso hace que se retrase todo. Ellos lo saben y ellos tienen mucha experiencia provocando estos retrasos. Ellos nos conocen bien que salga el miedo. Esa era la introducción que le quería hacer y yo creo que es muy importante que entiendan lo necesario que es que estudiemos los reportes del primero al último y empecemos el ciclo. Por eso los hice cortos, para que no sean canzones. Los reportes normalmente son de varios minutos. Usted puede ir leyendo uno, léalo despacio, léalo con conciencia, haga anotaciones si quiere, como si fuera estudiado. Termina uno, descansa, se queda pensando, coge el otro y va interrelacionando las
informaciones, todo eso va a elevar su nivel de conciencia y cuando vuelva al siguiente ciclo de lectura, usted va a captar cosas nuevas en los mismos reportes. Y cada vez que haga el ciclo, va a captar cosas nuevas. Y eso es muy importante. Por eso trabajé muy duro ya al final, después de las problemáticas que tuvimos con el primer canal y con este segundo también, de que todo iba muy lento, y me senté e hice todos los reportes. ¿Por qué? Porque yo veo la necesidad de que estuvieran en YouTube para que estén más asequibles. Además es mejor cuando escuchas y lees al mismo tiempo. O sea, ahí tienen todo. Tienen las herramientas. Lo que necesitamos es que ustedes la utilicen. Y con esto yo creo que terminamos la introducción. Yo espero que todo se haya entendido bien, porque es muy importante que sepamos que nuestra mente es tan poderosa que puede crear universos. Y que nosotros tenemos que desarrollarla hasta llegar a tener el mismo desarrollo que el Padre, que Dios, y nosotros podamos convertirnos en Dios y nosotros podamos crear nuestros propios universos. Somos dioses en proceso. Esa sería la definición más correcta. Entonces los regresivos, ¿qué han hecho? Coger ese poder de nosotros, manipularlo para ellos sostener la matriz y ellos vivir como dioses, como lo que ellos entienden que son dioses, que no son, que no es el mismo entendimiento de lo que nosotros entendemos que son dioses. Por eso en Lil se autoproclama Dios y por eso en Lil pide adoración que nunca nos la va a pedir el Padre. Porque ningún padre le pide a su hijo que lo adore. Es tan sencillo como eso. Entonces, si ustedes buscan en la Biblia, hay un pasaje de un Evangelio de Juan, donde Jesús le dice a los judíos que ellos son hijos que su padre es el padre de la mentira. Dicen las posiciones de Moisés cuando ve primero a Enlil en el monte, no recuerdo el nombre, que él duda y lo dice la Biblia y le dice quién tú eres, porque no lo reconoce. También en otro momento llega a dudar tanto que dice la propia Biblia, bueno, en el camino del Éxodo intenta matarlo porque su hijo no estaba circuncidado y no estaba cumpliendo con el pacto Brit Milá, que era un pacto que había hecho Abraham. Para los judíos, ser la casta, una de las castas superiores en la pirámide de las sociedades de casta de los regresivos. Y después, muy bien saben que la Biblia dice que él no puede entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que pasa es que todo es, como dicen en los campos dominicanos, a según usted lo lea. Es interesante que terminemos con esto, que todo esto está sujeto a verdad y mentira, y que yo he sido asignado por el Padre como regente de la verdad, a decir la verdad, para provocar el despertar, porque esa sería nuestra mejor arma, sería la verdad. Esa es nuestra arma, llevar la verdad a todas partes para que la gente despierte, y con eso aceleramos el proceso de transición y el inicio de la ley Gesar. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre el cuerpo mental o la mente. Es importante que sepan que el ser humano es multidimensional. Todo el universo son diferentes tónicas vibratorias que van desde lo que llamamos espíritu hasta lo que llamamos materia. Y se ha segmentado por asunto de estudio a 7 mundos, que son el mundo del cuerpo denso, el mundo del cuerpo vital, el mundo del cuerpo emocional y el mundo del cuerpo mental, que es el que nos compete hoy. Y esos 4 cuerpos le podemos llamar la personalidad o nuestro ser aquí abajo en 3D.
Después hay tres otros cuerpos que son el mental superior, el alma y el espíritu, que lo podemos llamar nuestro yo superior. Y sabemos que se hizo un capado en nuestro ADN para divorciar el yo superior de la personalidad y que exactamente ese capado que crea ese divorcio nos crea un borrado de memoria hacia atrás, nacemos y entonces no recordamos nada y ahí viene toda la manipulación regresiva para usar nuestro poder mental para sostener la matriz que a ellos le conviene para ellos obtener sus intereses nefastos. Es así. Entonces, el cuerpo mental es el regente de la personalidad. Y el cuerpo mental es el que tiene el poder de los demás. ¿Por qué? Porque es el que toma las decisiones. Y ese es el gran poder que tenemos. Entonces, por eso nos llenan de mentira para hacer decisiones desacertadas, decisiones involutivas, porque a ellos les conviene. Por eso tenemos esta guerra verdad-mentira. Es muy importante que entiendan que el cuerpo mental es el regente de la personalidad y es el que toma las decisiones. El punto es que si me han mentido desde pequeño, me han creado una historia mal vendida o bien vendida para ellos, como lo quieran ver, y yo empiezo a tomar decisiones y me envenenan y todo lo demás, entonces mi mente, ¿qué cree? Lo que ellos me han vendido. Por eso la disyuntiva de que los dormidos nos dicen a nosotros, ver para creer. Y no es así. Es creer para ver. ¿Por qué? Porque es un mundo invertido que nos han vendido. Entonces, ellos entienden, bueno, yo tengo que verlo para creerlo, pero usted dormido está haciendo que no lo pueda ver. Y ahí está la gran trampa de los regresivos con la humanidad. Los dormidos son la mayoría, ellos ya están manipulados, ellos entienden que tienen que ver para creer, pero ellos mismos provocan el no ver. No sé si lo están entendiendo, pero me interesa que lo entiendan bien este concepto, porque quiero que lo entiendan. Y por eso somos sujetos de burla de ellos, porque cuando el debate tú no tienes cómo enfrentarlo y está perdido, pues vienen las burlas. Tú estás loco, etcétera, etcétera. Y ellos no se dan cuenta que ellos, hasta sus propios pensamientos de que nosotros estamos locos, los seres de luz. Eso es muy importante, porque la mente es crucial en esta guerra vibracional. Pero la mente es un cuerpo y se alimenta y tiene que ser descansada y tiene que ser aseada. Es muy importante que entiendan que todos los cuerpos tienen que ser alimentados, descansados y aseados. Y entonces la mente, ellos la viven, los regresivos, la mente, perdón, ningún problema. La mente, los regresivos no la tienen manipulada, sobre todo a los dormidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos publican un huracán, cuando ellos publican un meteorito, cuando ellos manipulan las informaciones para desinformarnos, nos hacen creer lo que ellos quieren y nos hacen generar pensamientos que generan miedo. Y ese miedo baja las vibraciones o produce involución. Entonces,
Yo he visto muchas personas del grupo, o no muchas, algunas, que todavía se dejan manipular de los videntes que pronosticaron ahora para octubre desgracias, de que viene un meteorito, de que viene un huracán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de su estrategia desinformativa para hacer que nuestra mente genere las energías que a ellos le convienen, porque nuestra mente tiene un gran poder creativo. Entonces, los pensamientos juegan un papel preponderante y vital en esta guerra. Los pensamientos de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener recto pensar. Yo les recomendé un libro de Henry Thomas Hamblin, que es muy bueno y se llama justo así, Recto Pensar. Está gratis en internet porque son libros de mucho tiempo y ya no tienen protección de derechos de autor. Léanlo. Pero aparte de eso, medite. Porque la gente prefiere orar que meditar. Orar es bueno porque te concentras. Y dicen los sabios que cuando tú oras le hablas a Dios, pero cuando tú meditas escuchas a Dios. La meditación es vital. ¿Por qué la meditación es vital? Porque cuando tú te sientas a meditar, que no hay complejidad en meditar, es sentarse con ropa cómoda, ambiente cómodo, sin hambre, sin sueño, sin ganas de ir al baño. Usted simplemente pone una mano arriba de la otra, puede conectar los pulgares, lo pone en el regazo, cierra los ojos y trata de no pensar en nada. ¿Para qué? Para que la mente comience a limpiarse, a asearse. Va siendo como una especie de catarsis. Y ahí comienzan a salir muchísimos pensamientos basura. ¿Qué va a hacer la mente? Que va a tratar de sintonizarse con esos pensamientos. Porque tú la estás rompiendo sus hábitos y ella se resiste a esa ruptura. Pero en la medida que tú lo vas haciendo varias veces al día, todos los días, lo que puedas aguantar, tú verás que vas a ir progresando y va a llegar un momento donde tus pensamientos se van a agotar, tú vas a poder poner la mente en blanco o en negro, como ustedes le quieran llamar, y que no haya ningún pensamiento, y entonces tú vas a empezar la interconexión con tu ser superior. Yo medité por décadas y cuando tú haces una buena meditación, tú sales con un gozo, con una alegría, con una felicidad que te dura horas o días y tú te sientes caminando en las nubes. ¿Por qué? Porque limpiaste a tu cuerpo mental. Entonces fíjense la importancia de una limpieza del cuerpo mental. Y la limpieza solamente se hace con la meditación. Hay otro ejercicio muy bueno que es la introspección, que es que usted de noche, antes de acostarse, usted analiza el día. Usted agarra y se pone a analizar los eventos de su día. ¿Para qué? Para darse cuenta en ese análisis en off cuando usted se dejó manipular y cuando no. Usted crear un estado de alerta a través de este ejercicio de introspección cada noche. Y eso es sumamente importante. Antes de dormirse, usted dice, mira, me molesté porque mi amigo me llamó loco y me dejé arrastrar por esa energía negativa. Eso tengo que mejorarlo. Entonces, entre la introspección y la meditación, se va a generar una limpieza y una alerta. Esa alerta se va a producir en la vida diaria.
Y entonces, en esa alerta de la vida diaria, usted va a poder seleccionar cuáles pensamientos procesa, si positivos o negativos, o no positivos, por llamarle de otra forma. Entonces es muy importante que nosotros no nos dejemos arrastrar del miedo a través de las desinformaciones, que nosotros podamos seleccionar nuestros pensamientos positivos. Yo le dije en un reporte a ustedes, y yo le dije con propiedad, que estábamos literalmente en las manos de Dios y que nada negativo le va a suceder a la humanidad y al planeta. Por decreto del Padre, de Dios, no yo, que solo soy un arcángel, sino de Dios, que nadísimo. Sin embargo, vienen con un meteorito o un famoso vidente, que lo crearon ellos todos, los científicos, los videntes, la media masiva, todo. George W. Bush dijo en un discurso, nosotros hacemos la historia y ustedes solo le quedan comentarla, o sea, bla, bla, bla. Y es así. Yo se los he dicho en los reportes, ellos hacen lo que les da la gana con la humanidad. Entonces ellos crearon a un vidente, a un Nostradamus que supuestamente era vidente, y empiezan a interpretar las centurias como si fueran predicciones, y comienzan a manejar y a manipularnos mentalmente con Nostradamus, con quien sea. Ellos están para manipularnos. Ellos tienen todos los recursos para hacerlo. Ahora, nosotros, el libre albedrío que ellos utilizaron para manipular, nosotros lo podemos utilizar para liberarnos. Y ese es el punto donde yo lo quiero llevar a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que no deben albergar pensamientos de miedo, de duda o de miedo y todo lo relacionado. Pensamientos negativos. El que tiene amor en su corazón no se deja arrastrar de esos pensamientos. Ellos le han apagado a los dormidos el amor y lo han convertido en una lucha de supervivencia egoísta, donde a cada cual solamente le importa sobrevivir él, porque los han llevado al estado de la supervivencia a través de las manipulaciones y del dinero. Todo eso está en los reportes. Y yo quiero que ustedes entiendan que es así, que es real. Pero ustedes pueden elegir, seleccionar, escoger sus pensamientos. Entonces, por eso meditan, por eso hacen introspección y por eso van a vivir en un estado de alerta donde no se van a dejar arrastrar como antes. Y cada día ese ciclo de ejercicio va a ir mejorando su conciencia y usted va a ir creciendo y va a ir haciendo su mente más poderosa en su creatividad. Eso es muy importante que lo entiendan. Yo espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara para que ustedes entiendan. Es vital leer los reportes las veces que sean necesarias, hacer el ciclo y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que, y meditar, y la introspección, porque esa es parte de nuestra tarea de guerra. Esa es la forma de nosotros batallar en contra de los regresivos, y eso es muy importante que lo entiendan. Aquí no hay armas bélicas. Esa es nuestra arma. La semana que viene vamos a hablar de las emociones, porque la emoción es la que le da la intensidad al pensamiento. Y entonces nos vamos a referir de las emociones. Pero es el pensamiento el que controla la emoción. Lo que pasa es que llega un momento que nos hacen el pensamiento tan nulo o tan cero que ya reaccionamos por emociones, y obviamente negativas, porque ya el pensamiento está nulo, está cero. Entonces ya las emociones tienen que venir intensamente negativas, y ahí es que ellos se aprovechan, como diría el chapulín, de nuestra nobleza. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? El otro punto es descansar el cuerpo mental. Nosotros tenemos que saber descansar. Nosotros tenemos que saber descansar. ¿Y cómo se descansa bien?
La meditación produce la limpieza y eso te permite que el descanso sea más efectivo en tu dormir. Cuando tú duermes o cuando tú te desconectas de todas estas energías, como por ejemplo la ansiedad, cuando nos vamos al pasado mentalmente o empezamos a temer del futuro, nos está manipulando. El pasado pasó ya. Eso no hay nada que hacer. Y el futuro lo decidimos nosotros justo con nuestros pensamientos. Entonces, si yo por concentrarme en un futuro negativo, bajo las vibraciones del pensamiento, lo estoy atrayendo ese futuro. Lo estoy atrayendo. Justo lo que yo quiero evitar, lo atraigo por tratar de evitarlo. Hay que vivir el aquí y el ahora. Usted tiene que vivir el día. Su mente tiene que estar relajada. Usted tiene que vivir en alegría. Usted tiene que vivir dentro del amor y evitar el miedo a toda costa. Esto es sumamente importante. Por eso la lectura de libros de positivo, ¿cómo es que le llaman? Ahora no recuerdo el término. Estos libros, así fue que yo empecé a los 14 años a leer el vendedor más grande del mundo, el milagro más grande del mundo, etcétera, etcétera, a leer los libros de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, Ilusiones. Y esos son buenos porque tú lees libros de positivismo. Entonces hay que cortar con todo lo negativo. Por ejemplo, una de las cosas más negativas, y yo me discutía mucho con mi madre, era las telenovelas que traen los aspectos negativos de la vida diaria y te hacen sintonizar. Las películas de terror. ¿Por qué ver esas películas? Mucha gente me dice, a mí no me afectan. Seguro. Qué interesante que a ti no te afecta. Eso es bueno porque eso quiere decir que te tienen bien dormido, bien anestesiado. Y todo lo que sea negativo hay que evitarlo. Mi mente decide mi vida. Por eso la limpio, la aseo con la meditación, por eso la alerto con la introspección y por eso proceso los mejores pensamientos que son la comida del cuerpo mental para que se convierta en un cuerpo saludable y ese cuerpo saludable automáticamente va a incidir en los demás cuerpos, tanto en los 3 de abajo como en los 3 de arriba. Increíblemente. ¿Por qué? Porque en la medida que yo seleccione mejor calidad de pensamiento, o sea, mejor alimento mental, mis emociones van a ser mejores, de mayor gradación, de amor, no de miedo y relacionado, y automáticamente voy a tener más vitalidad y más salud. El estrés, como le han llamado a la ansiedad continuada, acaba con las vitaminas del cuerpo denso. Y ya yo he hablado de lo importante que son las vitaminas en nuestra salud del cuerpo denso y en nuestra vitalidad. Ustedes pueden ver que todo está interrelacionado. Por eso, los 7 principios que rigen el universo son tan importantes, porque son los que te llevan a entender esa interrelación. Esto es muy importante. Entonces ya entendieron lo poderosa que es nuestra mente y cómo nos la tienen minimizada y limitada para conseguir lo que ellos quieren, los regresivos, que es lo que dice la película Matrix. Convirtieron al ser humano en una batería. La batería que le da la energía a la matriz que ellos crearon. Nosotros sostenemos con nuestra inconsciencia nuestra propia cárcel. Por eso bajamos los de la luz a romper ese esquema. Y por eso todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo es para derrotar a los regresivos en esta guerra vibracional.
Yo creo que me gustaría, si una, dos o tres personas, sí, públicalo, publica el Kybalión, Aura, públicalo, sí, públicalo en el grupo, y hasta lo pudiéramos llevar a, a YouTube, el Kybalión. Lo podemos llevar para que la gente lo tenga ahí. Este libro es muy, muy importante, el Kybalión. Bueno, si pudieran alguien decir si todo está claro, yo quiero leer los comentarios de que entendieron bastante bien todo esto del cuerpo mental. Vamos a seguir, vamos a ya empezar a seguir con la fase final del cuerpo mental, porque yo quiero agregar algunas cosas más y que entiendan lo importante que es procesar pensamientos de alta gradación, pensamientos de amor, de alegría, de felicidad. Y hay algo muy importante que quiero que entiendan. Dios está literalmente al mando de la operación del planeta. Y eso tienen que entenderlo, que no hay forma de que nos pase nada malo, porque lo malo es lo que nos ha estado pasando hace 500,000 años aproximadamente. O sea, nosotros estábamos viviendo en el mundo de lo negativo y estamos tratando de pasar a un mundo positivo y estamos en ese proceso. Y es vital que tengamos pensamientos positivos para lograr esto. Los dormidos, olvidémonos de ello en el sentido de que si nos insultan o se burlan de nosotros, no le haga caso. No se deje arrastrar por esa energía. Acuérdense que en la película Matrix se ve muy claro que los agentes se metían adentro de la gente para atacar a los de la luz. Y es eso. Ese proceso que revela la película Matrix es el proceso de cuando los dormidos nos atacan con burlas y nos atacan con insultos, que son las dos formas de ellos atacar. Pero en la medida que usted medita, hace introspección, hace recto pensar, selecciona los mejores pensamientos, no se deja arrastrar por las desinformaciones. Entonces el punto de partida básico es, tenemos protección divina. Y nada peor de lo que hemos vivido nos va a pasar. O sea, ya lo peor y lo malo pasó. Todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Y yo diría, todo lo que está ya es infinitamente maravilloso. Que los dormidos no lo puedan percibir porque su frecuencia de conciencia percibe la Matrix, estoy de acuerdo. Que los de la luz sí podemos percibir todo lo maravilloso porque nuestro nivel de conciencia está con la red de conciencia crística, estoy totalmente de acuerdo. Por eso hay dos mundos existiendo. Usted se conecta al que su nivel de conciencia es como un router de Wi-Fi, un access point. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay dos frecuencias. Está la 2.4 y está creo que la 5.8. Entonces usted se conecta en la que usted quiera. La 2.4 diríamos que sería la Matrix y la 5.8 diríamos que sería la red de conciencia crística. O lo podemos ver con la radio tradicional, AM y FM. AM es donde transmiten los programas de la matriz o el mundo de la matriz, y FM es donde transmiten el mundo de la luz. Dependiendo de su sintonizador, de su conciencia, usted se sintoniza con uno de los dos. Por eso los dormidos nos ven como locos, nos insultan, se burlan de nosotros, pero nosotros tenemos que ayudarlos por amor a ellos, porque ellos han sido manipulados a un punto tal que son, no sé si llamarle tontos, no sé cómo llamarle, no quiero usar un término despectivo y no se me ocurre ninguno ahora mismo. Es muy importante que entiendan todo esto, es muy importante, trabajen,
Oigan, en la medida que ustedes se mejoren a sí mismos, vamos a agilizar el tiempo. Lamentablemente, la alianza le ha tomado mucho tiempo acorralar a los oscuros. Están acorralados, pero los oscuros se valen de los dormidos para retrasar todo, porque ellos quieren el retraso buscando una puerta de salida. Pero ya esa puerta no existe. Pero ellos, como dijo Dios, el Padre en su última carta, ellos están dispuestos a destruir el planeta y el sistema solar y no entregarlo. Así de fácil. Y nosotros, en la medida que nos ponemos haraganes, porque esa es la palabra, para estudiar la verdad, para mejorarnos a nosotros mismos, estamos colaborando inconscientemente con ellos. Yo les dije que bajamos con contratos firmados a hacer trabajo aquí abajo. Vamos a realizarlo. Yo estoy haciendo el mío. Yo le pregunto a usted, ¿usted está haciendo el suyo? ¿Usted está dando lo mejor de usted para el bien de la humanidad y del planeta? Cuestiónese. Yo no quiero hacer juicios de nadie. Yo cumplo con mi trabajo. Yo dije cuando revelé mi yo superior, que yo no quise nunca, pero la federación me lo pidió, en este caso hasta Cherán, me lo pidió. Yo dije que yo siempre había competido contra el mismo Rafael del día anterior. Yo siempre entendí que yo tenía que ser un Rafael mejor cada día. De hecho, yo les voy a hacer una anécdota. En mi adolescencia fui muy maltratado emocionalmente y yo me decía hacia mis adentro, mientras más me maltraten, mejor voy a ser. Y eso yo quiero que ustedes lo apliquen también. No se queje, no se deje vencer de las adversidades. Usted tiene la herramienta más poderosa del universo, su mente, su cuerpo mental. Límpielo, descánselo, alértelo, utilícelo y cree o ayude a crear la realidad del mundo 5D. Ayude a desvanecer la matriz. ¿Estamos claros? A ver si alguien me dice por acá en los comentarios, voy a leerlo, que estamos claros, de que se entendió la explicación. Estoy tratando, no es fácil explicarlo, porque cuando la mente es sujeto y objeto, ahí hay una dificultad. Y es lo que pasa con los dormidos y pasa con nosotros mismos también. Entonces yo lo que quiero es que estén bien claros de lo importante que es conocer la verdad. Como dijo Jesús, y esta nos hará libre, nos liberará de la matrix. ¿Estamos? Entonces vamos a ya empezar el resumen de la parte final. Hoy va a ser un poco más corta porque no están las preguntas. Deje de rendirse a las adversidades. Deje de quejarse de las adversidades. Simplemente actúe para su bienestar. Cree con su mente su bienestar. Tenemos esa capacidad, tenemos esa potencialidad. Utilicémosla. Yo creo que le he dado todas las herramientas para que lo haga, pero no puedo ni obligarlo por el libre albedrío, que no procede ni lo haría nunca, pero sí lo puedo incentivar a que lo hagan. Y cada charla, cuando ustedes me ven trabajando, cuando ustedes me ven como por ejemplo en el reporte de la fiebre de que yo hablo de cosas personales mías, es para que ustedes vean un ejemplo de cómo he tenido que batallar en mi vida para realizar mi contrato de vida, mi contrato de trabajo, mis misiones de vida. Porque yo quiero que ustedes entiendan que aún muchos pueden pensar que eres un arcángel y obviamente tienes privilegio, como yo siempre les he dicho, que me desayuno con el Padre Dios, almuerzo con Astari y ceno con Saint Germain. No es así. Yo tengo comunicación telepática con todos. Yo tengo comunicación telepática con Gaia. Y uno ni se acuerda cuando se comunica, porque cada cual está en su trabajo.
Con quien yo tengo más comunicación telepática es con mi complemento espiritual, porque hay un trabajo que tenemos que realizar en conjunto, ella y yo y Crystal, que es para el bien de la humanidad. Y nosotros no podemos estar juntos hasta que las vibraciones lleguen a un punto. Y nosotros entonces detonaríamos la fase final del inicio de la transición para la ascensión. Y de verdad, me gustaría que ustedes hagan su mayor esfuerzo para que todo esto se agilice y salgamos de toda esta tragedia creada por estos regresivos, que hay mucha gente mal pasando con dolor y sufrimiento. En la parte final justamente quería hablar de esto, de que la mente tiene que estar, como les dije, en el aquí y el ahora, y que cuando tú mueves la mente al pasado o al futuro, ahí vienen los sufrimientos, ahí vienen las ansiedades y energías que te disminuyen tu capacidad creadora mental. Es muy importante que lo entiendan. Yo quiero que ustedes hagan su máximo esfuerzo en mejorarse a sí mismos, porque esa es la forma del guerrero de la luz. Esa es la forma de vencer a los regresivos. Permiso. Yo creo que le he tratado de explicar lo que es la salud del cuerpo mental. No vinimos a hablar de enfermedades mentales que dice la medicina ni nada de eso, porque es todo lo contrario. Yo he visto casos que personas que tienen telepatía y me lo han traído por privado y los médicos dicen en que son enfermedades y comienzan a medicarlo con sus drogas y ahí que le hacen daño. Pero todo eso está fríamente calculado, como diría el Chapulín, por los regresivos. Los seres de luz deberíamos de pisar lo menos posible el sistema de salud. Ya no tanto, pero antes, si ven la película Jupiter Ascending, El destino de Júpiter, la primera, yo nunca vi, porque la película realmente no es buena, pero la película presenta cómo los regresivos aprovechaban cuando los de la luz llegaban al sistema de salud para utilizar los errores médicos para hacernos daño. Y hay muchos que hemos sufrido de eso. No sé, yo creo que tienen una buena descripción de todo. Lamentamos no tener preguntas, pero preferí, porque sé que iban a hacer muchas preguntas de enfermedades del sistema de salud, que dije que es obsoleto. Y ya la próxima semana vamos a hablar del cuerpo emocional y de la importancia también de la salud en este cuerpo emocional, y después vamos a hablar de nuevo de la salud integral de los 4 vehículos. Y empiecen sus despedidas. Yo espero que hayan entendido. Yo espero que no se quede en escuchar o leer estas verdades, estas informaciones tan importantes, sino que la empiecen a aplicar en su vida diaria. Y para eso la voluntad es fundamental. La voluntad es la espada del guerrero de luz. ¿Por qué? Porque la voluntad es la que te va a empezar a sostener el cambio a pesar de ya los hábitos negativos o mal creados. Entonces la voluntad, la que juega un papel preponderante como el motor de arranque de un carro para empezar el movimiento hacia donde queremos. La voluntad va a ser necesaria para meditar, la voluntad va a ser necesaria para la introspección, la voluntad va a ser necesaria
para empezar a cambiar nuestros hábitos, a elegir mejores pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, vamos a dar un ratito para la despedida. Yo le agradezco a todos los que nos apoyaron. Llegamos un poquito más de 100. Como siempre va a quedar grabado. Y también vamos a subir el video lo más pronto posible a YouTube para que todo el mundo se beneficie. Es muy bueno que ustedes inviten a las personas al grupo y al canal de YouTube, porque le empiezan a abrir, a expandir su nivel de conciencia. Usted se lo dice, el que quiera venir bien y el que no, no, pero usted lo hace llegar. En un momento no lo hice porque vi que eran grupos, buscar todos los grupos y canales de Arcángel Rafael, que hay muchísimos grupos, pero leí y la mayoría eran de índole religiosa. Y hay que respetarle sus creencias. Si intento llegar y yo dijera en un grupo de eso que soy el Arcángel Rafael, me van a espiar como me sacaron de los grupos de WhatsApp de mis amigos de infancia y de mis compañeros de colegio. Pero ustedes lo pueden hacer mejor que yo si tienen grupos donde pueden transmitir estas informaciones. Bueno, que vengan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más cerca de la quinta dimensión que cualquier otro grupo, porque somos autorizados por la Federación Galáctica de la Luz. Y yo, como Arcángel Rafael, soy el regente de la verdad. Bueno, no sé, ¿todo bien? ¿Quedaron claros, edificados sobre este tema? Yo quiero que empiecen a poner en práctica. Y yo creo que lo primero es hacer el ciclo de lectura de todos los reportes. Los reportes son ligeros, son livianos, se entienden fácil, no son complicados, son cortos. Léanlo las veces que sean necesarias. Hagan el ciclo, cada vez que hacen el ciclo. Y mucha gente lo ha expresado. Cada vez que hacen el ciclo van viendo cosas nuevas, van despertando, su conciencia va cambiando. Y entonces usted puede captar cosas que no captaba antes. Gracias. Visita laverdadrevelada.net.